Hola de nuevo, un cordial saludo. Mi nombre es Cristian Solís Carrasco, colaborador de Medici. Y les comento que en esta cápsula veremos en una primera parte las distintas metodologías de síntesis que nos permitirán desarrollar instancias muy participativas para sus participantes. Entonces, en esta primera parte de la unidad 1 exploraremos una serie de metodologías activas de síntesis diseñadas para fomentar y dinamizar las instancias de aprendizaje. Integrar estas técnicas en la formación para el trabajo podría ayudarte a dinamizar tus sesiones y asegurar un aprendizaje más profundo y significativo. Entonces, en esta cápsula revisaremos las siguientes técnicas o estrategias de síntesis. Nos referimos a la enseñanza basada en preguntas, a la pregunta de la sesión o One Minute Paper, discusión guiada y al análisis e ilustración. Acompáñanos. Para partir, les mencionamos que veremos lo que es la estrategia de enseñanza basada en preguntas. ¿Qué se entiende? ¿Cómo podríamos definir esta estrategia? La enseñanza basada en preguntas tiene como propósito fundamental ayudar a los estudiantes a entender y estimular que piensen de una manera diferente. Esta metodología es muy potente para estimular el pensamiento crítico y monitorear el progreso de las personas. Su objetivo es ir más allá de la memorización y animar a las personas a pensar de una manera distinta. Para implementar eficazmente este tipo de estrategia se recomienda un proceso dialógico guiado por los siguientes pasos, que son 4. Como primer paso tenemos que definir objetivos, identificar el tipo de pregunta que necesitas, de conocimiento, de relacionamiento, de resolución de problemas, según el objetivo de tu sesión. En el segundo paso, debemos seleccionar el momento adecuado, es decir, ¿cuál es el mejor momento para hacer las preguntas? Por ejemplo, al inicio, para indagar los saberes previos de los participantes, o durante el desarrollo, para verificar la comprensión, o al final, para sintetizar. Como tercer paso, podemos decir que para implementar la enseñanza basada en preguntas tenemos que construir preguntas y formular preguntas claras y concisas que despierten el interés y la atención de las personas. Según Sánchez, existen 3 tipos de preguntas para poder desarrollar utilizando esta estrategia de aprendizaje. En primer lugar tenemos las preguntas fácticas, que quieren o requieren recordar información. Por ejemplo, un tipo de pregunta de esta sería: ¿quién es el principal exponente del aprendizaje significativo? De comprensión, implican la aplicación de un concepto para llegar a una respuesta correcta. Por ejemplo, ¿cómo aplicarían el aprendizaje significativo en la primera sesión de tu curso de soldadura? Y por último, tenemos, según Sánchez, las preguntas creativas, es decir, que fomentan la producción de ideas originales y soluciones más bien abiertas. Son ideales para el análisis de casos y la resolución de problemas complejos. Por ejemplo, si tuvieran que rediseñar un proceso de trabajo, ¿qué elementos modificarían y por qué? Como último paso, podríamos decir que hay que tener en cuenta para implementar la estrategia de enseñanza basada en preguntas las consideraciones de implementación. Se deberá cuidar aspectos tales como la redacción de las palabras que se usan, la cantidad de las preguntas a ocupar tanto en el inicio o el desarrollo o el cierre, además de que las preguntas estén bien enunciadas y diseñadas. Pues bien, respecto a una situación de ejemplo en el cual podríamos usar este tipo de estrategia basada en preguntas, podríamos decir que en un curso para técnicos de electricidad, la persona que facilita introduce el tema de los circuitos en serie. En lugar de dar la definición de lo que es un circuito en serie, este facilitador pregunta: ¿y si en un circuito de luces de Navidad se quema una bombilla y todas las demás se apagan? Aquí viene la pregunta: ¿qué tipo de circuito cree que es y por qué? Esto obliga a las personas a conectar sus experiencias con el concepto teórico. Ahora bien, respecto a las ventajas y desventajas de esta estrategia. Como ventajas podríamos decir que promueve el pensamiento crítico, obliga a la persona a procesar la información y formular una respuesta en lugar de no solo recibirla. Como otra ventaja podríamos mencionar que permite monitorear el aprendizaje. El facilitador en las distintas fases del proceso formativo puede identificar de inmediato con el uso de esta pregunta las áreas de confusión y ajustar su respuesta a la necesidad del estudiante. Como desventaja podríamos mencionar que puede intimidar. Algunos participantes pueden sentirse incómodos al responder el público, lo que limita la participación y podría entorpecer un poco el uso de esta estrategia. Además, mencionar que consume tiempo. Si no se gestiona bien, si las preguntas son ambiguas, se tienen que volver a repetir, es importante que no se pierda tanto tiempo en explicar las preguntas. Por tanto, hay que tener muy en cuenta esta desventaja. Como segunda estrategia, vamos a hablar de la pregunta de la sesión, o más bien conocida por One Minute Paper. ¿Qué se entiende o qué se define por esta estrategia de pregunta de la sesión en un minuto? Es una técnica sencilla y eficaz para obtener retroalimentación instantánea de las personas al final de una sesión. Consiste en plantear un par de preguntas abiertas para que las personas respondan por escrito o de manera oral en un corto periodo de tiempo. ¿Cuál es el objetivo de esta estrategia? Detectar rápidamente si las personas han comprendido los conceptos clave y cuáles son sus principales dudas. Preguntas como: ¿cuál fue el concepto más importante que aprendiste en esta sesión? O ¿qué dudas te quedan al finalizar la clase? Pueden ayudar a tus participantes. Respecto a la propuesta de implementación de esta segunda estrategia, podríamos decir que se inicia al momento de finalizar una sesión. Se le puede indicar a los participantes que saquen una hoja y que por favor anoten el tema que se revisó en la clase y que le coloquen una fecha. También es importante mencionar
a los estudiantes al finalizar el tiempo que tienen disponible para responder esta pregunta hay que generar. Eso es muy importante considerar, considerando que el objetivo de esta estrategia es simplificar el tiempo de retroalimentación. El nombre no es necesario incluirlo, que los estudiantes escriban el nombre en este papel no es necesario incluirlo, ya que muchas veces que la respuesta de los estudiantes sea anónima permite que los estudiantes entreguen su verdadera impresión de la clase. La última fase para implementar esta estrategia es indicar las preguntas a responder según la planificación y el objetivo que se quiere lograr. A ver, pensemos en una situación de ejemplo para el uso de esta estrategia. Por ejemplo, después de una clase de asistentes de contabilidad sobre el uso de una planilla de cálculo para registrar gastos, a un grupo de personas se les pide responder lo siguiente: ¿qué función del programa te resultó más útil para una tarea y qué parte del proceso te pareció más confusa y te gustaría repasar? Al inicio en la siguiente clase, la persona que facilita puede aclarar las dudas más comunes. Respecto a las ventajas y desventajas con el uso de este tipo de estrategia, podemos mencionar lo siguiente. Como ventajas, podemos decir que nos permite obtener una retroalimentación rápida. Es una forma muy eficiente para saber qué conceptos quedaron claros y cuáles no. Permite fomentar la reflexión, anima a las personas a sintetizar y organizar sus ideas y opiniones sobre el contenido de la sesión. Como desventaja, podemos decir que muchas respuestas pueden ser muy superficiales si los estudiantes o los participantes no están motivados. Las respuestas pueden ser breves y no pueden cumplir el objetivo que es generar retroalimentación rápida, sino más bien una respuesta corresponder. Y como segunda desventaja, podríamos mencionar que se requiere un tiempo específico de revisión. Él o la facilitadora debe intervenir y invertir tiempo en leer y analizar esta respuesta. Por tanto, podría requerirse un tiempo más de la revisión y generar que esta estrategia al final sea más larga de lo que debiera. También podemos alegar como conclusión que esta técnica fomenta el circuito de la retroalimentación inmediata entre el participante y la persona que facilita. Muy importante también mencionar que para que esta estrategia resulte, es recomendable utilizarla de manera mesurada, dado que puede producir cierto grado de agotamiento el que los estudiantes estén respondiendo siempre al final de cada sesión. ¿Qué hace el facilitador con la respuesta del estudiante? Puede obtener un tipo de radiografía de si el grupo aprendió o no aprendió, lo cual permite ajustar a la siguiente instancia formativa el tema o retomar aquellos aspectos que aún no están claros. Ahora, pasemos a la tercera estrategia de aprendizaje asociada a la síntesis. Nos referimos a la discusión guiada. Por discusión guiada se entiende una estrategia interactiva en la que la persona que facilita y las personas dialogan sobre un tema específico. Aquí el rol de la persona que facilita no es de un monologuista, sino el de un mediador que guía la conversación a través de preguntas y pautas, según el Manual de Aprendizaje Activo de Diversidad y Inclusión. ¿Cuáles son los objetivos de esta metodología de discusión guiada? Primero es activar los conocimientos previos de las personas. En segundo lugar, fomentar la reflexión y el intercambio de ideas. Y por último, construir conocimientos de manera colectiva, en un ambiente seguro y de confianza. Esta estrategia es ideal para abordar temas complejos, ya que permite a las personas deducir contenidos, analizar diferentes posturas y sintetizar la información de manera conjunta. Según algunos autores, existen algunas fases de implementación de esta estrategia. En primer lugar, se debe iniciar la discusión planteando el tema de manera general, para que las personas logren deducir los contenidos y tener un mayor rango de análisis de extrapolación de ideas. Como segundo punto de la fase de implementación, es importante preparar la discusión, considerar preguntas que tengan respuestas positivas y negativas, con el fin de crear un pequeño debate en el transcurso de la discusión, permitiendo que las personas tomen una postura en relación a cada afirmación. Como tercer punto, podríamos decir que se cierra la discusión con un resumen general, incluyendo los conceptos, temas o más problemáticas más centrales. Mencionemos algún tipo de situación en la cual se pueda dar uso a este tipo de estrategia de síntesis. Por ejemplo, en un curso para mecánicos automotrices se presenta el caso sobre el ruido de un motor que hace un ruido anormal. Él o la persona que facilita guía la discusión con preguntas como ¿cómo podría estar causando este ruido? ¿O qué podría estar causando este ruido? ¿Qué pasos seguirán para diagnosticar el problema? ¿Qué herramientas usarían ustedes para resolver el problema? Aquí el objetivo es que las personas a través del diálogo lleguen a un plan de diagnóstico y solución. Entonces, ¿cuáles serían parte de las ventajas y desventajas de esta estrategia de la discusión guiada? Como ventajas tenemos que activar el conocimiento previo, ya que los participantes construyen un nuevo conocimiento a partir de sus saberes existentes, lo que lo hace más significativo. Obviamente este conocimiento previo, una vez que ocurre la discusión guiada, va a modificarse, ya que va a considerar elementos del resto de las personas que participan. También permite, en esa dinámica, desarrollar habilidades sociales. Fomenta la comunicación, el respeto y la capacidad de argumentar de manera colaborativa. Pues bien, respecto a dos posibles desventajas con el uso de la discusión guiada, podríamos decir que si no se tiene el control de la discusión, podría desviarse del tema principal. Es decir, la discusión puede divagar y perder el enfoque principal. Además,
puede haber un dominio de la conversación por algunos participantes más que otros, lo que podría monopolizar la conversación, dejando a otros sin la oportunidad de participar. Ahora bien, veamos la última estrategia que veremos en esta cápsula. Aquí hablamos de la estrategia de análisis de ilustraciones, que también se caracteriza por permitir sintetizar información. El análisis de las ilustraciones es una herramienta de las más poderosas que capta la atención y facilita la comprensión de conceptos abstractos. Esta metodología implica usar imágenes para dirigir y mantener la atención de las personas, explicar ideas visualmente que serían difíciles de comunicar solo con palabras, mejorar la retención, ya que la memoria visual es mucho más efectiva. Para potenciar esta técnica, combínela con preguntas que inciden al análisis, como ¿qué te comunica esta imagen? ¿Qué relación tiene con el texto? ¿Qué podemos concluir de esta ilustración? Algunos tipos de ilustraciones podrían ser la descriptiva, las ilustraciones de tipo expresiva, construccional, funcional, lógico-matemática, algorítmica o arreglo de datos. Respecto a las fases de implementación de esta estrategia o de análisis de las ilustraciones, podríamos decir 3 pasos que son muy fundamentales. Primero, el docente presenta a los estudiantes diagramas, por ejemplo, de primeros auxilios. En segundo punto, de la fase, los alumnos o los participantes observan detenidamente el diagrama y realizan preguntas. En tercer punto, podría decirse que el facilitador resuelve las preguntas que surgen y explica de forma detallada el paso a paso del procedimiento apoyándose en imagen. ¿Cuál podría ser un posible ejemplo del uso del análisis de ilustraciones? Podría ser el siguiente. En un módulo para operadores de grúa, él o la persona que facilita muestra la ilustración de un manual de operación con la señalización para diferentes maniobras de carga y descarga. La actividad consiste entonces en analizar cada señal y discutir qué significa, qué riesgo podría tener una mala interpretación y en qué situaciones específicas se utilizaría cada uno de las señales en un sitio de construcción. Para ir finalizando, ¿cuáles podrían ser algunas posibles ventajas y desventajas del uso de la estrategia de análisis de ilustraciones? Como ventaja, como ya se ha repetido varias veces, facilita la comprensión de conceptos complejos y abstractos. Las imágenes son una herramienta poderosa para explicar ideas abstractas de forma visual. Además, mejora la retención de la información. La memoria visual es más duradera, lo que ayuda a las personas a recordar los conceptos. Como desventajas, se necesita un contexto claro. Si la ilustración no está bien explicada o descontextualizada, podría ser confusa en lugar de ser útil. Además, el diseño de la imagen, si una ilustración es de muy baja calidad, poco clara, o se le aplican mal los colores, podría generar distracciones y entorpecer el proceso de aprendizaje. Entonces, para hacer una recapitulación de esta primera parte de la unidad 1, que trata sobre 4 metodologías de síntesis, podríamos decir lo siguiente. La enseñanza basada en preguntas es una metodología que estimula el pensamiento crítico y permite monitorear el progreso de las personas. La pregunta en un minuto o al final de una sesión es una técnica sencilla y eficaz para obtener retroalimentación instantánea de las personas al final de una sesión. La discusión guiada es una estrategia más bien interactiva en que la persona que facilita y las personas dialogan sobre un tema específico. El rol, como vimos, del facilitador es muy importante en la discusión guiada. Las ilustraciones, en cambio, son una herramienta poderosa que capta la atención y facilita la comprensión de conceptos abstractos. Dicho todo lo anterior, y esperando también que esta cápsula nuevamente sea provechosa para el estudio personal del módulo 3 respecto a la metodología de síntesis, agradezco su escucha y atención y les dejo un cordial saludo.